Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el tema de esta mañana, la cual estábamos estudiando el mensaje del segundo ángel, hermanos. El anterior sábado tocamos el tema del mensaje del primer ángel y esta mañana tocamos lo que es el mensaje del segundo ángel. Y vamos a continuar con el tema, hermanos, para poder comprender realmente cómo ha caído Babilonia. Y también, lo más importante, que si nosotros estamos en Babilonia, puede ser que nuestra vida haya entrado Babilonia y podamos ser babilonios, hermanos. Dios nos llama también a salir, lo que dice Apocalipsis 18:4, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer otra vez lo que nos dice Apocalipsis 14. Nos dice así la palabra de Dios. En Apocalipsis 14, 8. ¿Alguien puede dar lectura, hermanos? Sí. Hermano. 14, 8, ¿no? Sí. 14, 8. 14, 8. Ajá. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Amén por la cita, la cual Dios nos llama a salir también en Apocalipsis 18. Este ángel, hermanos, la cual hemos visto esta mañana que sigue del primer ángel, ese ángel dice, ha caído Babilonia. Esta mañana hemos explicado, y para los que no estaban, vamos a hacer un resumen, hermanos, vamos a trazar aquí una línea para poder entender mejor, hermanos. 1840 se encontró el mensaje del primer ángel, hermanos, en la profecía. Y se proclamó hasta otoño de 1844. Y esta mañana vimos que el segundo ángel tenía que venir después del primer ángel, hermanos, ya para el tiempo final. El primer ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces el primer ángel se proclamó desde el año 1840 y se proclamará, hermanos, hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces el segundo ángel tenía que estar ligado al primer ángel. Por eso vamos a ver después que el tercer ángel se proclama desde 1844 en adelante, hermanos. Entonces, cuando dice ha caído, vimos esta mañana que se refería a las iglesias apostólicas, mejor dicho, a las iglesias apóstatas que se han unido con la madre. ¿Y quién es la madre, hermanos? La ramera. ¿Quién es la ramera? La apóstata. La iglesia católica. Las hijas son las que siguen sus costumbres, sus tradiciones, sus doctrinas, hermanos. Y vamos a leer esta tarde qué constituye Babilonia. ¿Qué iglesias se han unido a lo que es Babilonia, que significa confusión, hermanos? Dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 433, el párrafo 2. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Hemos visto que las iglesias que se han unido, hermanos, en puntos comunes de doctrina y han adoptado las influencias de Roma, ya son Babilonia, hermanos. Pero aquí nos dice que en Apocalipsis 18:4, vamos a ir al capítulo 18 de Apocalipsis, nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces,
Si Babilonia está constituida por las hijas, el llamado es para que salgan de Babilonia, porque muchos hijos de Dios sinceros que quieren amar a Jesús de corazón van a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y se saldrán de esas iglesias, hermanos. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. En todas las iglesias protestantes, hermanos, la iglesia evangélica, los que guardan el domingo, podemos mencionar, como aquí vemos, también muchas iglesias, que muchos hijos de Dios están ahí adentro, hermanos. Y cuando venga el momento, esos hijos se saldrán para constituir el remanente, hermanos. ¿En qué comunidades religiosas? Eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Sigue diciendo el conflicto. Al nacer esas iglesias, se decidieron noblemente por Dios y la verdad. Cuando nacieron esas iglesias allá por la Edad Media, hermanos, se decidieron totalmente por la verdad. Pero llegó el punto del mensaje del primer ángel cuando esas iglesias rechazaron ese mensaje, hermanos. Y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. La Biblia y el conflicto de los siglos nos dice que la primera iglesia apóstata, hermanos, es la iglesia judaica, hermanos. La iglesia judaica es la primera iglesia prostituta, se podría decir. Porque aquí nos dice que esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición de la ruina de Israel. Israel había ambicionado y estaba sometido a Roma, hermanos. Esa iglesia había rechazado a Cristo y así lo habían crucificado su mismo pueblo, hermanos. Así también esas iglesias dominicales, se podría decir, las iglesias protestantes rechazaron a Cristo al rechazar el mensaje del primer ángel, predicado por adventistas, en ese entonces el movimiento millerita, hermanos. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Han buscado la amistad del mundo, han buscado la amistad de Roma. Y aquí nos cita la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, hermanos. Aquí nos dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 14, el capítulo 16, el verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Aquí nos dice que esas iglesias eran hermosas, pero llegó un punto donde se prostituyeron y así derramaron esas fornicaciones, esas falsas doctrinas, hermanos. Conflicto de los siglos, la página 434, el párrafo 1. Esta cita es muy importante, hermanos, para poder comprender por qué no tenemos nosotros que unirnos con los reyes de la tierra. 434, el párrafo 1. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Por eso es muy importante, hermanos, entender que cuando uno se une al Estado, se une a los gobernantes de la tierra, como podemos ver en la foto, se une a la ONU, entonces son parte de Babilonia.
porque así se han unido con los magnates de la tierra, se han unido con los reyes de la tierra, hermanos, y así se han apartado del Señor. Por eso nunca hay que unirse con el gobierno, hermanos. Muy diferente es cuando el gobierno te impone, ¿no? Pero cuando ya el gobierno te imponga algo que esté en contra de la ley de Dios, nosotros no tenemos que someternos al gobierno y tampoco tener reuniones con ellos. No tenemos nada que ver con el gobierno, hermanos, y con los magnates de la tierra. Eso nos dice el conflicto de los siglos, las cuales las iglesias se han unido a los reyes de la tierra, como nos dice el espíritu de profecía. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Esas iglesias dicen que todas las doctrinas derivan de la palabra de Dios y esas son las iglesias verdaderas. Pero aquí nos dice que esas doctrinas que derivan de la Biblia están divididas en muchas sectas de esas iglesias y forman credos, teorías muy opuestas. Aquí vemos, hermanos, que nunca tenía que darse una lista de creencias, porque eso es constituir como un credo, hermanos. El poner un credo y así despreciar la Biblia y el espíritu de profecía, nos constituiríamos Babilonia, hermanos. Porque nuestro credo es la Biblia y el espíritu de profecía. Si ponemos aparte un libro, una lista de creencias, las cuales nos van a decir en qué creer, entonces ya no vamos a ir a la Biblia, ya no vamos a ir al espíritu de profecía, sino vamos a ir a la lista de creencias, las cuales 28 han sido las creencias, hermanos, de la iglesia adventista, que han reemplazado a los 7 pilares de la fe adventista. Y si nosotros reemplazamos los 7 pilares, nos estamos volviendo una iglesia apóstata, hermanos. Por eso es muy peligroso reemplazar los 7 pilares, así también poner así un manual de iglesia, hermanos. Porque eso está en contra de lo que se ha fundado en 1844 los pioneros adventistas, que ellos nunca pusieron un credo, una lista de creencias, la cual ellos pudieran ir y creer, y así también poner un manual de iglesia, hermanos. Pero aquí vemos que las iglesias protestantes han puesto un credo en sus iglesias y teorías, enseñanzas, fábulas, y que no predican la verdad presente, hermanos. Ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Un ay está aquí mencionando la mensajera del Señor. ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico? Se han unido con los poderes de la tierra, y eso podemos encontrar, hermanos, la unión con el mundo. El Señor constituye que son almas adúlteras. Eso lo encontramos en el libro, en el Nuevo Testamento, en Santiago, hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Santiago 4:4, y nos dice así la palabra de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y así vemos, hermanos, aquí el contraste
de que nos dice el escrito, hasta qué grado se han unido con los que están enemigos del Señor. Si nos unimos en reuniones ilícitas con el ecumenismo, hermanos, estamos en contra de Dios. Si nos unimos también con uniones que no tienen nada que ver con el cristianismo, estamos en contra del Señor. Y la palabra de Dios es muy clara al decir, son adúlteros, almas adúlteras, son enemigos de Dios, porque se han unido con los enemigos del Señor. Ustedes también son enemigos del Señor. Y así es la palabra de Dios, hermanos, muy clara en cuanto a lo que se tiene que hablar. Ahora vamos a ver lo que significa, lo que nos dice en Apocalipsis 14:8. Ha hecho beber, ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Que ha dado de beber a todas las naciones de su vino de la ira de su fornicación. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 439, el párrafo 3, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. ¿Qué quiere decir, hermanos, que ha hecho beber el vino de la ira de su fornicación? Las falsas doctrinas, hermanos. Las falsas doctrinas. Eso significa lo que ha hecho beber el vino del furor de su fornicación. Ahora vamos a ver qué falsas doctrinas tiene la ramera. Y así han aceptado todas las iglesias protestantes, las iglesias que le siguen a la ramera, han aceptado esas doctrinas, hermanos. Y si una iglesia está con una falsa doctrina, entonces también constituye Babilonia, hermanos. Nos dice así, Conflicto de los Siglos, la página 439, el párrafo 3. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Desde el principio, hermanos, Roma ha instado doctrinas de demonios, ha implantado su doctrina pagana, mundana, doctrina diabólica, hermanos. Y vamos a citar unas cuantas de esas doctrinas, queridos hermanos. Una de esas doctrinas, las cuales Roma ha implantado para que las demás, sus hijas, las sigan, ha sido la doctrina de la Inmaculada María. Esa doctrina, hermanos, la cual han implantado de María Inmaculada, ha sido la ruina de todas las iglesias, así, para venerar ídolos, venerar imágenes, y así adorar a María, hermanos, supuestamente a María. Y así ha instado el mundo católico esa doctrina, para así ver que María era virgen santa, la cual la Biblia no lo presenta así, hermanos. Y aquí, hermanos, vamos a seguir trazando en cuanto al vino de Babilonia. El vino, las doctrinas que ha implantado a todas las iglesias, las cuales la siguen, hermanos. Y esas iglesias también están bebiendo de ese vino al predicar doctrinas falsas, erradas, doctrinas de demonios. La segunda sería, hizo un lado la mediación de Cristo. Podemos recordar que en la Edad Media, ellos no le mandaban directamente a Cristo, como dice la palabra de Dios, una mediación de la persona a Cristo, sino le mandaban a un hombre para que confiese todos sus pecados, y también así ha venido las indulgencias, y todo eso ha acarreado, hermanos, la salvación por obras. Y esa es una doctrina
de demonios, porque así el Papa se ha denominado vicario de Cristo aquí en la tierra. Vicarius Filii Dei, el Papa. Y aquí ahí ha hecho un lado a Cristo, hermanos. Y esa doctrina ha hecho beber a todos, a todas las iglesias, hermanos. Las falsas enseñanzas. Aquí, el intento de quitar el sacerdocio de Cristo. Han anulado lo que es el santuario celestial, hermanos. El santuario celestial han anulado totalmente al quitar a Cristo. Han dejado a un lado a Cristo, han dejado a un lado todo lo que tiene que ver con el santuario, el plan de salvación, y así para que se denomine una iglesia pura según ellos. Pero así han corrompido totalmente la doctrina, hermanos. Hizo depender la salvación a un hombre mortal. Como podemos ver al cura, al sacerdote, que han hecho depender totalmente su salvación. Y así han dejado de un lado a Cristo, que es el único que nos puede otorgar la salvación. Y así han puesto a un hombre, han visto a un hombre como su modelo, como muchos ven al Papa, hermanos, como el modelo, y así le ven como el hombre que puede salvar, hermanos. Y así esa doctrina ha sido la perdición y va a ser la perdición de muchos. La cuarta es, han rechazado la salvación por la fe, la justificación por la fe, y lo han reemplazado por la doctrina de la salvación por obras, las indulgencias. Y todo eso lo que ha acarreado, hermanos, la Iglesia Católica, igual las iglesias protestantes han agarrado más que todo la salvación por obras, hermanos. La justificación por la fe verdadera lo han reemplazado por la justificación por obras. Y tristemente la Iglesia Corporación Adventista también ha agarrado esa doctrina, hermanos. De alguna u otra forma lo ha agarrado. También ha implantado lo que es la misa. Y podemos ver lo que dice la mensajera del Señor en cuanto a la misa, que es una cosa horrorosa, horrible, que se ha implantado en la Iglesia Católica, la misa, hermanos, la Eucaristía, todo eso que ha suplantado lo que es la cena del Señor, y así ha implantado la misa, algo terrorífico, hermanos, algo horrible, la misa, que cada vez están matando a Cristo, hermanos. Con la hostia y todo eso podemos ver que esas doctrinas han implantado y han bebido del furor de la ira de su fornicación. Séptimo, esto, hermanos, es más que todo a todas las iglesias ha impuesto esa doctrina. La iglesia como guía infalible en lugar de la Biblia. Ellos decían que la iglesia te salva. Si te sales de esta iglesia, ya no tienes salvación. Eso es lo que Roma ha implantado, queridos hermanos. Y también todas las iglesias que le siguen han implantado esa doctrina. Si te sales de la iglesia que Dios ha determinado, estás fuera de la salvación y ya no tendrás la salvación. Esa doctrina ha implantado Roma, hermanos. Y tristemente, muchas iglesias protestantes han implantado, y la Corporación Adventista también. Si te sales de esa iglesia, entonces ya no tienes salvación, estás perdido totalmente. Han seguido los ejemplos de Roma, hermanos, desde el principio. Desde el principio, desde que Roma ha implantado esa doctrina, hermanos, ellos han implantado ese credo. El octavo, el cambio del día de reposo del cuarto mandamiento al primer día de la semana. Ese ha sido uno de los errores y doctrinas de demonios que hasta ahora se sigue viendo en muchas denominaciones, hermanos. El cambio del séptimo al primero ha sido esa doctrina que ha llevado a muchos a la perdición eterna y va a llevar también muchos a la condenación perpetua, que ellos han implantado. Han cambiado primeramente, ellos se querían volver cristianos solo de nombre y así han implantado sus fiestas y también han cambiado el día de reposo con Constantino, hermanos. Si no me equivoco, el año 321, el 7 de marzo, sí. El 7 de marzo han cambiado el día de reposo y así también
Va a llegar un día, hermanos, cuando se imponga una ley, y todos sabemos cuál es esa ley, la ley dominical. Y todos estamos viendo que está surgiendo para ir a esa ley dominical. Todo lo que estamos viendo es para llevarnos a la ley dominical. No hay otro objetivo, hermanos. Todo al final va a una ley dominical. Entonces, el día de la adoración va a ser para nosotros el día de la prueba, hermanos. Si estamos en pro o en contra, si estamos con Dios o con la bestia. Y esa doctrina a muchos está llevando a la perdición eterna. Ya no están viendo el sábado como sello del Señor también. Están diciendo que el sábado es opcional guardarlo, y si yo quiero guardar o no quiero guardar, igual me voy a perder o me voy a salvar. Esa doctrina ha cargado totalmente lo que es hoy las iglesias protestantes, queridos hermanos. Noveno, la doctrina de la inmortalidad del alma. Por eso nosotros tenemos lo que es los 7 pilares de la fe adventista, y nuestro 7º pilar es la no inmortalidad de los malvados. Ese es nuestro 7º pilar, hermanos. Y lo que ha hecho Roma es que el alma sigue viviendo después de muerto. Así, 2 doctrinas de la Biblia podemos pisotear si agarramos esa doctrina: la resurrección y el juicio, hermanos. Porque si el alma sigue viviendo, ya no hay una resurrección y tampoco hay un juicio. Y esa doctrina va a hacer que al final muchos desistan de su fe. Porque aquí vemos el surgimiento del espiritismo moderno, hermanos. Que los muertos siguen viviendo. Esa doctrina va a acarrear a muchas almas al infierno eterno. 10º, el bautismo por aspersión en vez de inmersión. Esta doctrina del bautismo, hermanos, que el bautismo, ellos dicen, el bautismo tiene que hacerse a los niños recién nacidos, porque ellos nacen con pecado. Entonces tienen que bautizarles, y si no se bautiza, se va a lo que es al limbo, después al purgatorio. Una doctrina totalmente, hermanos, que no cuadra con la palabra del Señor. Lo que la Biblia nos presenta en cuanto al bautismo es el bautismo por inmersión. Totalmente tenemos que dejar la vida de pecado y vivir en camino hacia la santidad, hermanos. Pero lo que la Iglesia Católica ha hecho es poder esa doctrina cambiarla, hermanos. Una pregunta. Sí. Pregunta número 9. Dice, la doctrina de la inmortalidad del alma. Sí. ¿Cuál es? Uno es juicio, el otro, ¿cuál es, hermano? El otro es la doctrina de la resurrección. Sí, porque sabemos que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si agarramos la doctrina de la inmortalidad, es que ellos ya después de muertos ya han ido, ¿no? Están vagando por el mundo, podrían decirse. Y ya no va a haber una resurrección, tampoco va a haber un juicio. Por eso es una doctrina de demonios, hermanos. Esas doctrinas, la número 11 me faltaba, la doctrina del milenio temporal antes de la segunda venida de Cristo. El punto 11, hermanos, podemos ver que muchos defienden que antes de que Cristo venga, va a haber 1000 años antes de que Cristo venga. Y en esos 1000 años va a ser un milenio temporal. Y así también vamos a quitar lo que es el sacrificio, la vida santa que tenemos que llegar aquí en la tierra. Con esa doctrina la pisoteamos totalmente, hermanos. Y muchos están predicando esas doctrinas, las cuales las iglesias que le siguen a la ramera, la Babilonia, han adoptado esas doctrinas, hermanos. Y estas son las doctrinas de demonios, las falsas doctrinas, que ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación, hermanos. Y ahora quiero mencionar a las doctrinas que la corporación adventista ha agarrado para constituirse Babilonia. Hemos visto que cuando nació el 22 de octubre, no era Babilonia, hermanos. Eran totalmente una iglesia pura. Y cuando rechazaron el mensaje del 1888, muchos seguían creyendo en la doctrina, hermanos. Y también cuando después de la mensajera del Señor murió, ya vino la apostasía en la iglesia, hermanos. Poco a poco se estaba introduciendo doctrinas
Pero la mayor apostasía de la iglesia, la corporación, hermanos, ha sido cuando han adoptado la doctrina de las iglesias evangélicas, del cambio de doctrina que hubo el año 1957 con el libro Preguntas sobre Doctrina. Ahí totalmente han bajado lo que es primero los pilares de nuestra fe, hermanos. Y así han derrumbado los pilares y han levantado, hermanos, doctrinas que han cambiado totalmente el adventismo. Una de esas doctrinas que la corporación ha adoptado es que el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo se terminó en la cruz, hermanos. Y así anulamos lo que es totalmente el santuario y el juicio investigador. Y esa doctrina la corporación adventista ha adoptado de las iglesias evangélicas, porque las iglesias no creen en el santuario, no creen que hay un juicio investigador, no creen que Jesús ha pasado del lugar santo al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844. Entonces la corporación adventista, para ya no ser constituido iglesia, mejor dicho, para ya no ser constituido secta, ha aceptado esa doctrina, hermanos. Y al aceptar esa doctrina, han bajado totalmente lo que es el primer pilar, la purificación del santuario. La segunda que ellos han adoptado, la corporación adventista, es la doctrina en cuanto a la naturaleza de Cristo. Los pioneros adventistas y la mensajera del Señor creían que Cristo vino en nuestra naturaleza caída o pecaminosa. Y en sus escritos se puede ver, y ellos sostenían en Romanos 8:3 su base en cuanto a la naturaleza de Cristo. Vamos a leer, hermanos, lo que nos dice Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y así los pioneros adventistas y la hermana White creían que Cristo tenía nuestra naturaleza caída, pero Él jamás pecó. Y así nos ha demostrado que podemos vivir una vida santa aquí en la tierra, que podemos guardar la santa ley de Dios, porque el diablo decía que nadie puede guardar la ley. Le acusaba a Dios Padre de que su ley nadie puede guardar. Entonces Jesús tenía que venir, hermanos, como lo dice Gálatas 4:4. En el tiempo determinado, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino para demostrarnos cómo se puede vivir una vida sin pecado aquí en la tierra, teniendo nuestra naturaleza caída o pecaminosa. Pero lo que la corporación adventista ha adoptado, hermanos, es que Cristo vino en una naturaleza antes de Adán, hermanos. Antes de que Adán peque. En otras palabras, la naturaleza inmaculada o santa. Y así ellos dijeron que nadie puede ser perfecto aquí en la tierra, nadie puede guardar la ley de Dios. Y Jesús, que ha guardado, Él no ha sentido totalmente la tentación como nosotros la sentimos. Y les hago una pregunta, hermanos. ¿Cristo vino a la tierra aprendiendo obediencia o ya tenía de innato aprendido, hermanos? ¿Aprendiendo obediencia ha venido Jesús o ya de innato le nacía la obediencia a Él? Aprendiendo. Eso nos dice en el libro de Isaías 7:14, hermanos. Isaías 7:14, podemos ir a la palabra de Dios. Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Jesús, hermanos, cuando vino a esta tierra era como nosotros, pero Él nunca pecó. Esa es la diferencia. Y nos ha demostrado a nosotros que podemos vivir una vida sin pecado. Pero lo que la iglesia, la corporación adventista aceptó en el año 1957, al unirse con las iglesias evangélicas, aceptaron que Cristo vino en una naturaleza antes de la caída de Adán. En otras palabras, en una naturaleza inmaculada o santa. Y ese ha sido, hermanos, el
tema de gran controversia en la iglesia de la naturaleza de Cristo. Ese tema es un tema de gran controversia que en ese año se ha dividido la iglesia, hermanos. Así ha adoptado las doctrinas de las iglesias evangélicas. Con eso cambiamos la justificación por la fe, cambiamos también la santidad aquí en la tierra. Totalmente con cambiar la naturaleza de Cristo, cambiamos todo, hermanos. Hasta podemos perdernos la vida eterna. Podemos perder la vida eterna por cambiar esa doctrina, hermanos. También la tercera es en cuanto a los escritos de la mensajera del Señor, hermanos. En ese año se cambió lo que es que la mensajera del Señor solo son consejos medio inspirados, pero la Biblia son 100% inspirados. Pero nosotros creemos, hermanos, que los testimonios y así con la Biblia están a la par, hermanos. San Lucas, disculpe, un pasaje, pero cosa palabra, hermano. Sí, hermano. San Lucas 2:52. ¿San Lucas cuántos? Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Amén. Sí, relaciona con Isaías 7:14. Amén, amén. Pero lo único que en esto, en el ministerio de la mujer se lleva en la iglesia organizada, ¿ya? Y los papelitos se queman, hay que llevar y hay que ir a quemarlo. Es como, no sé cómo lo interpretan ese quemado, yo decía eso. Ese es el extremo. Eso es quemar los papelitos, eso. Hay una alta situación. Siempre se va a extremos, el ser humano siempre va a otro lado. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermana. Sí, es verdad, hermanos, que la Corporación Adventista en cuanto a la oración ha adoptado también esa creencia de Roma, porque sabemos que nosotros podemos orar por nuestro prójimo, pero ya que una persona nos diga, digamos, que tú eres ya una persona consagrada, a mi Dios no me va a escuchar, solo a ti, en ese aspecto ya estamos, digamos, dando cabida al diablo también, porque hay que explicar a la persona que aún así de pecaminosa que está, pero quiere acercarse a Jesús, el Padre le va a escuchar, pero no tiene que ser intercesor, digamos, de una persona así, un mortal como yo, así. Entonces, lo que la iglesia ha hecho es que ha adoptado, digamos, esa creencia de anotar los pecados. Dicen, ¿no? Le dan papelitos y dicen, hermanos, anoten sus pedidos de oración, anoten los pecados que tienen. Entonces los hermanos anotan. Y digamos, yo tengo un pecado que no quiero que nadie sepa y también lo anoto. Entonces la hermana o el hermano lo ve y ya sabe, digamos, o más o menos ya tiene la idea y nadie debería saber, hermanos. Esa parte está totalmente errado. Y cuando lo queman, dicen que ese incienso va al cielo y Dios escucha las oraciones. Eso es una doctrina de Roma, hermanos. Es quemar totalmente es falso, hermanos. Porque no vemos en la palabra de Dios donde los discípulos quemen las oraciones. Eso viene de Roma, hermanos, para así decir que Dios nos va a escuchar las oraciones, pero ya no oramos por fe, hermanos, porque Dios nos contesta por fe. Si nosotros tenemos fe, Dios nos contesta, no por quemar oraciones, hermanos. Bueno, esa parte recalcando, ¿no? Pero vamos a seguir, hermanos. Y lo que estábamos hablando es que la Corporación Adventista ha adoptado muchas doctrinas erradas de Roma. Entonces eso le constituye Babilonia a la Corporación Adventista, hermanos. Pero la pregunta es si aquí nosotros podemos volvernos también Babilonia. Estamos en peligro, ¿no? En peligro. ¿Qué nos dice Mensajes Selectos, tomo 3, la página 393, el párrafo 2? Escuchemos muy atentamente, hermanos. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de la santidad. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar el silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfectas,
se convierte en una perfecta Babilonia. Y un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda, suficiente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. Es muy clara la cita, hermanos. No simplemente la corporación es Babilonia. Nosotros podemos constituirnos Babilonia si aquí los niños juegan de aquí por allá, si estamos hablando entre nosotros en el culto, si estamos durmiendo en el culto, si hay un bullicio en el culto, aquí directamente nos dice que somos una perfecta Babilonia, hermanos. La cita es muy clara y aquí podemos ver en la santidad del sábado. Si nosotros vemos la santidad del santo sábado, hermanos, ni siquiera podemos hablar nuestras palabras en sábado. Uno decía, no hablan en la iglesia, ¿por qué no hablan afuera? Pero la santidad del sábado, hermanos, es que no hablemos ni afuera ni adentro y en todo lugar que estemos, nuestras palabras. Y por eso, hermanos, tenemos que guardar silencio en las reuniones de culto. ¿Sí, hermana? En este caso, hermano, yo creo que cuando ella fue tal vez a mediodía de la hora de almorzar, empezamos a hablar de las reuniones, de muchas otras cosas, yo creo que eso tiene que suspender. Tiene que haber otro día para poder reunirnos y conversar las cosas. Así de la misma manera nuestros hermanos, nosotros todos, cada uno de nosotros. El enemigo dice que se manifiesta, hermano, es decir, ahí está. Tienes razón, hermano. Y en eso nosotros, muchas cosas que nosotros tenemos que corregirnos. Sí, hermana. Tenemos la presencia de Dios. Mucho hemos errado, hermanos. Realmente mucho hemos errado. Tal vez en sábado estamos hablando con la hermana, con el hermano, con nuestra amiga, amigo, de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Podemos hablar, digamos, en cuanto a profecía, ¿qué opinas de la doctrina? Podemos hablar de Jesús. La lección de hoy nos decía que nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, tiene que estar Cristo en el centro, hermanos. Toda nuestra vida, nuestra razón de existir es Jesús, hermanos. Por Él podemos dar hasta la vida. Pero si nosotros estamos quebrantando su ley, entonces asimismo adentro de la iglesia se constituye una Babilonia, hermanos. Cuando hablamos unos con otros, cuando en la iglesia hay ruido. Y Dios se levanta de ese lugar, hermanos. Entonces nosotros mismos podemos ver que Babilonia no simplemente son las iglesias caídas ya y nosotros somos el remanente. No, hermanos. Estamos en ese proceso, pero no somos el remanente si nosotros no obedecemos lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos. Tenemos que obedecer lo que dice Dios y no los hombres. Y hagamos, hermanos, caso a lo que dice el espíritu de profecía, porque Dios también ha hablado en cuanto a través de la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, la página 440, el párrafo 2. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Entonces hemos visto que el mensaje del primer ángel se proclamó primeramente en el año 1840. Aquí vamos a poner primer ángel. Pero el segundo ángel se proclamó en el verano de 1844, hermanos. Y en otoño vino el chasco. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Entonces las iglesias que han caído han sido esas iglesias que han rechazado el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esas iglesias, hermanos, han caído.
Y cuando dice ha caído Babilonia, no está hablando de una caída físicamente, una ciudad que ha sido destruida. No, está hablando de una caída espiritual, hermanos. Porque han predicado el mensaje, han dejado sus casas, han dejado todo. Guillermo Miller con sus colaboradores han predicado el mensaje del juicio. Pero cuando llegó el día, muchos se fueron a la mentira, hermanos. Muchos que estaban esperando a su Señor. Hasta 1844 vino el día, entonces ellos ya eran enemigos de la verdad, hermanos. Y esas iglesias han caído espiritualmente. Totalmente han caído por rechazar el mensaje de Dios. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice el espíritu de profecía. Primeros Escritos, la página 237, el párrafo 1 en adelante pueden buscar, hermanos. Toda la página pueden leer. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Aquí dice cerca del término del mensaje del segundo ángel. Y aquí el mensaje del segundo ángel nos dice en la cita anterior que era en el verano de 1844, hermanos. La mensajera del Señor ha visto que brillaba entre el pueblo de Dios una luz. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25 nos narra la parábola de las 10 vírgenes. Y las insensatas fueron las que rechazaron el mensaje del primer ángel, y también las que rechazaron el mensaje posteriormente. Pero las sensatas fueron las que esperaron a su Señor, pero que después que pasó la fecha, seguían perseverando, hermanos, en esa fe, las cuales aceptaron por estos años. Fueron muy pocas las sensatas, hermanos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Así, hermanos, vemos que ángeles han sido comisionados para así preparar a los santos para la obra que tenían que hacer. Mismos ángeles han bajado, hermanos, para hacer la obra del Señor. Y así quisiéramos nosotros que pudieran ayudarnos los ángeles, pero nos ayudan los ángeles, hermanos. Tal vez ellos no quieren hacer la obra que nosotros nos ha sido encomendado, pero ellos nos animan a que podamos seguir, hermanos. Sigue diciendo Primeros Escritos: los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí vemos que a los primeros que se les ha llegado el mensaje del segundo ángel no eran hombres doctos que habían estudiado y habían tenido doctorados en las universidades. Eran hombres totalmente humildes, mujeres sencillas, humildes. Así como Dios le había dado el mensaje a Guillermo Miller, hermanos. Guillermo Miller no estudió en una universidad para entender las profecías. Dios le ayudó en el estudio y los ángeles le estaban acompañando en el estudio. Por eso nosotros, hermanos, no es necesario que nosotros vayamos a una universidad de teología para entender la palabra de Dios. Oramos al Señor y Él nos da sabiduría. Él dice: pídanme y yo les daré, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que ver en nuestra historia que Él utilizó a hombres humildes, a hombres y mujeres totalmente que querían amar al Señor. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Así muchos que estaban muriendo, decayendo en la fe, han sido levantados y así han esperado a su Señor, hermanos. Pero perseveraron las únicas que después del chasco vieron la doctrina del santuario y se dieron cuenta de que la verdad era que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, la purificación del santuario en el cielo
y no en la tierra. Ellas perseveraron, hermanos, pero muchas decayeron su fe, y ahí se dio la profecía del decaimiento de Babilonia. Ha caído Babilonia. Todas las iglesias protestantes, hermanos, se constituyen Babilonia, y su decaimiento era espiritual. Conflicto de los siglos, la página 440, el párrafo 2. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Una parte de Babilonia había caído aquí, hermanos, pero su cumplimiento no completó en 1844, porque en Apocalipsis 17 vemos que hace beber del vino del furor de su fornicación, pero ya en las plagas, hermanos, antes de las plagas. Entonces, cuando cayó Babilonia en 1844, no era totalmente. Vamos a seguir leyendo. Las iglesias decayeron. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. El decaimiento, hermanos, no ha sido completo de Babilonia. Ese decaimiento ha sido una parte de Babilonia. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice Conflicto de los siglos. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Mientras se presentaban más verdades, han ido rechazando esas verdades, más han ido decayendo. Han ido rechazando más las verdades y así están más en el fango, se podría decir. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho de que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Una parte ha caído, hermanos, ha caído, pero falta por completarse totalmente su caída, porque falta que todas las naciones, tribu, lengua y pueblo se dé las doctrinas de demonios y las falsas doctrinas. Todo el mundo sabrá de esas doctrinas de demonios, hermanos. Y cuando ellas caigan totalmente, ahí sí se sabrá el mensaje ha caído Babilonia, totalmente. Pero una parte ya ha caído y sigue cayendo, hermanos, cayendo. Pero, hermanos, no restaura Dios ahí. Ahí creo que restaura Dios a su pueblo, porque levanta de ese puñado, dice, el remanente. Porque no siempre todos tienen que beber de la ira de Dios, dice, ¿no? Sino que el Señor levanta. Yo he leído, hermano, en un libro. Sí, pero el Señor no reconoce a su pueblo, a los que están en Babilonia. Pero el Señor llama en Apocalipsis 18, salid de ella. ¿Por qué dice salid? Porque hay muchos hijos de Dios en Babilonia, hermanos. Cuando Él dice salid, el mensaje es para que dejen esas iglesias y constituyen el remanente, hermanos. Hemos visto que ahora la corporación adventista constituye también Babilonia, hermanos. Están bebiendo de ese vino, pero cuando llegue un punto, ellos van a amar tanto a Jesús que se saldrán, hermanos. Se saldrán de esas iglesias. Es verdad que muchos no han tenido la luz en cuanto a la verdad, pero otros ya han tenido esa luz y han rechazado esa luz, hermanos. Y así Dios los ha rechazado a ellos. Y tristemente, así va a ser en el último tiempo. Estamos viviendo el tiempo del zarandeo, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, ya con algunas citas para poder entender, ya para terminar. Conflicto de los siglos, la página 440, el párrafo 2. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes. El espíritu de conformidad con el mundo, de poder adoptar las doctrinas, las costumbres mundanas. También hemos visto que en las iglesias hoy se celebra lo que es el Día del Pastor, el Día del Anciano, el Día del Conquistador, Semana de la Pañoleta del Conquistador. Todo eso, hermanos, son costumbres mundanas. En la Biblia no vemos que se celebre un pastor, incluso a su corbata, hermanos. Eso ya es inadmisible. Ah, sí, el aniversario, hermanos. No hay donde el apóstol Pablo diga,
Hoy hemos hecho el aniversario de la iglesia de Éfeso. No existe, hermanos. No hay. Pero donde las iglesias que han adoptado esas doctrinas, hermanos, se han conformado con el mundo, así una liviandad totalmente, y nunca quieren alcanzar la santidad, hermanos. Están ahí y esas iglesias ya forman parte de eso. Y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. La apostasía va a ir avanzando, hermanos. Desde 1844, al rechazar el mensaje cada vez de Dios, hasta los días de hoy, han rechazado totalmente, pero va a ir continuando esa apostasía, hermanos. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. ¿Cuándo se completará la caída de Babilonia, hermanos? Cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad, todas las iglesias cristianas que se hayan unido con el mundo, ahí va a ser cuando caiga totalmente Babilonia. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo por venir. Por eso una parte ha caído de Babilonia, hermanos, pero va a seguir cayendo hasta culminarla. Pero aquí dice en conflicto que muchos hijos se encuentran aún en Babilonia, hermanos. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. Tal vez ya podremos decir que la corporación es Babilonia y todas las iglesias que se han unido a Roma, pero muchas se saldrán de esas iglesias, hermanos. Se saldrán para constituir el remanente. Esa es la cita, hermanos, del conflicto de los siglos. Pero esta cita, hermanos, es la que encontré la más triste, hermanos. 441, la página Conflicto de los siglos, el párrafo 2. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. En vano buscan el Espíritu de Cristo en esas iglesias, porque ha entrado la mundanalidad, ha entrado la música mundana, hermanos. Lo que tiene que ver con el vino de Babilonia también tiene que ver con la música mundana que ha entrado en la iglesia. Eso lo veíamos el anterior sábado, ¿se acuerdan? Como la profecía de Indiana se estaba cumpliendo ante nuestros ojos de la música del mundo que ha entrado a la iglesia. Todo eso, hermanos, estando ahí sentados, escuchando doctrinas de demonios. En las iglesias no podemos buscar el Espíritu de Cristo. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Muchos dirán, ya no puedo más estar aquí, tengo que salirme de este lugar, y se saldrán. Como decía la frase, muchos están alejando de las iglesias para acercarse más a Dios. Y esa es mucha verdad, hermanos. Muchos están saliendo de sus iglesias para acercarse más a Dios. Pero en nuestra propia vida, hermanos, podemos constituirnos nosotros babilónicos al aceptar doctrinas en nuestra vida, costumbres paganas en nuestra vida, creyendo lo que el mundo hace, celebrando lo que el mundo celebra, yo celebrando, entonces igual estoy practicando lo que Babilonia me imponga. Tenemos que desligarnos totalmente de la iglesia ramera, no tener uniones con ninguna institución que está exaltando primeramente al papado que a Dios, hermanos. Termino con la historia de la redención.
Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, cuando rechazaron el mensaje del primer ángel, hermanos, en estas épocas, el Señor las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama: ha caído Babilonia, se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. ¿Cuántas personas, hermanos, abandonaron? 50,000 personas, pero pocas de ellas preservaron en adelante, hermanos. Terminando, hermanos, vemos que la caída de Babilonia, una parte de ella ha sido en 1844. Pero la segunda parte, la cual va a caer totalmente, va a ser antes del tiempo del fin, hermanos. Antes, después, cuando se dicte la ley dominical, va a seguir la apostasía avanzando. Se termine el fin del tiempo de gracia, hermanos. Va a ser sus últimas, cuando Babilonia va a caer totalmente. Pero el mensaje es: salid. Antes que venga el fin del tiempo de gracia, se cierra la puerta, ya no hay más mensaje para salir, porque Jesús ya va a bajar del lugar santísimo, hermanos. La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel, que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado, y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Y así el mensaje, hermanos, se va esparciendo y van a comprender que el sábado es el verdadero día de reposo. Y aquí terminamos con lo que es el mensaje del segundo ángel, hermanos. Podríamos hablar mucho más. Podríamos ver las citas de la mensajera del Señor y las citas controversiales, las cuales ella dijo que la iglesia no es Babilonia. Y si Dios quiere, vamos a presentar ese tema, hermanos, que el remanente nunca será Babilonia, pero hay que ver el tiempo y el lugar. Y también al otro sábado vamos a estudiar lo que es el mensaje del tercer ángel, presentada en Apocalipsis 14 desde 1844 en adelante, hermanos. Dios nos llama, hermanos, para poder proclamar este mensaje. Hagámoslo, hermanos. El tiempo de gracia cada vez se está acabando. El Espíritu Santo se está retirando de la tierra. La ley dominical está a las puertas. Estamos viendo cómo se está formando la imagen de la bestia. Todo va a terminar, hermanos. La vida aquí es corta y perecedera, pero la vida eterna es lo que nosotros tenemos que fijarnos para así ir al cielo, hermanos, lo que es nuestro sueño, nuestro anhelo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos pueda ayudar en esta vida cristiana. Y oremos siempre por aquí, por la iglesia. Oremos también por los líderes, por los ancianos. Puedan orar, hermanos, por mí, porque es muy difícil cuando uno se dedica a esto, hermanos, a poder dar el mensaje. Las tentaciones vienen. El diablo quiere tentarte a toda costa, hermanos. Entonces oremos cada uno por nosotros y que Dios nos pueda bendecir, hermanos. Que Dios les bendiga.